Buenos días, chicos. Enhorabuena por la película. Gracias. ¿Qué opináis de la información que recibimos en España del conflicto colombiano? A saco empezado, ¿eh? Empieza tú. A ver, pues mira, curiosamente he estado pensando mucho sobre este asunto este fin de semana, porque ya hemos hecho unas primeras entrevistas en las que me he dado cuenta que no se sabe prácticamente nada. Y sobre todo lo veo porque, bueno, en la película claramente se habla de un asunto en concreto. Lo que le pasa a la hija de mi personaje, a la hija de María, es un ataque que viene por parte de los paramilitares en Colombia, dentro de los que hay un español. En todas las entrevistas que he ido leyendo en este primer fin de semana, después de la presentación que tuvimos en el Festival de Málaga, cada periodista escribe algo diferente. Uno habla de la guerrilla, otro habla del narcotráfico, otro habla de... Son muy pocos los que realmente lo cuentan tal cual está dicho en la película. Y eso simplemente lo que a mí me ha hecho dar cuenta es que no se sabe realmente bien lo que está pasando en Colombia. Sé que es complicado, pero hay que tener mucho cuidado porque es delicado. Entonces, en el caso de la película, tiene que ver con un ataque de un grupo de paramilitares hacia una familia, que es el caso de la familia de María y mi hija, ¿no? Es verdad que también se cuenta que al marido de María fue asesinado por la guerrilla. Eso también se cuenta, eso también es un hecho claro y concreto que está dentro de la película. Pero en la película no se habla de narcotráfico, en la película los que violan a la niña son un grupo de paramilitares. Es muy delicado, por eso también es muy delicado el momento actual de Colombia, que tiene que ver con un impulso y con una iniciativa hacia buscar la paz, pero se está haciendo solo con un grupo, uno de los grupos ilegales de Colombia, que es con las FARC. Pero en Colombia hay más grupos ilegales, en Colombia están los paramilitares, en Colombia están los BACRIM, en Colombia está el ELN. Entonces, dentro de esta negociación, si ojalá se consiga, será uno menos, pero el problema es complejo. Te he escuchado decir en la rueda de prensa que este personaje desde el primer momento dijiste que tenía que ser para ti. Sí. ¿Qué tenía? Bueno, yo creo que María es un personajazo para cualquier actriz, y en mi caso, siendo colombiana y bueno, conociendo y sabiendo de lo que hablo, pues más todavía, ¿no? Desde el momento en que yo leí la historia, pues a mí me impactó mucho y me conmocionó mucho, pues por el tema de lo que se habla de las mujeres como víctimas. Es una mujer rota por el dolor, absolutamente ciega por el odio, porque no puede elaborar su duelo. Es una mujer a la que pierde a su hija, que creo que es algo de lo más horroroso que le puede pasar a cualquier ser humano, sea hombre o sea mujer, y ella no tiene las herramientas para elaborar su duelo y se le va por el camino de la venganza. Es una mujer que creo que le da voz a las mujeres víctimas, y en ese sentido creo que es muy importante y muy reparador, y muy importante para las víctimas también. Eso se iba a preguntar, si la venganza era el tema principal de esta película. Ahora le digo, La venganza es el tema principal, y de hecho nos costó trabajo salir de esos grandes bloques emotivos que son la venganza, el odio, la traición, el odio que genera odio, ¿no? El bucle son temas muy manidos por otro lado, pero que siempre tiene una reflexión, porque lo tenemos, por mucho que creamos, lo tenemos muy cerca siempre. El primer guión ocurría en otra guerra. Esto fue variando, porque hubo muchas adaptaciones y al final decidieron ir a la colombiana por cuestiones de lógica, porque hay un mercenario español, entonces habla el mismo idioma, pero en principio podía haber sido cualquier otra guerra, si es que la guerra no era el tema. El tema era meter un mercenario español en una guerra internacional, en un conflicto internacional, que devasta. Entonces, una vez que está introducida la idea del daño, de la violación, de la masacre o del crimen, de la violencia en general, a partir de ahí se genera toda la película, da igual donde sea. Y terminó siendo en Colombia. Claro. Y bueno, pues terminas hablando de las FARC, pero nadie sabe qué diferencia hay entre FARC, y no sé si en este momento es importante para la película. Exactamente. Yo creo que es más interesante la reflexión de cómo un acto violento genera otro acto violento, y cómo eso pasa en todos los conflictos armados del mundo, ¿no? Y de ver cómo se corta ese círculo de violencia. Ese sí que creo que es un punto de reflexión importante que nos da la película. Luego no pudisteis grabar allí, ¿no? Hubo problemas al final para grabar en... Sí, se tuvo que hacer toda la parte colombiana en Tenerife.
y creo que el director de arte ha hecho un muy buen trabajo. Sí, impresionante. Porque han elegido unos rincones de Tenerife que realmente podrían ser perfectamente Colombia. Es lo fantástico del cine, sí. Y cuando es algo más que una exposición de hechos, es que juega con el imaginario del espectador. Como tú ya sabes lo que es Colombia, no te tengo que dibujar Colombia para que entiendas, ¿no? Entonces, bueno, pues la selva está muy, muy conseguida y da una sensación de selva absoluta. Sí. Pues no hemos podido ir a Colombia a hacerlo. No te puedo decir las razones, pero no pudimos ir. Carmelo, ¿cómo te preparaste tu papel de psicólogo y cómo lograste justificar unas reacciones tan coherentes? Desde el primer momento pensé que era un hombre que partía de una derrota. Entonces esa fragilidad le daba una cierta potencia, que es la potencia de asumir, de la asunción de su propia realidad. Para empezar, empezaba bastante bien. Estaba en lucha con el alcohol, porque su soledad le había llevado al vaso, claro, no al beso. Y de repente se encuentra que es un gran ayudador. Su esencia vital es ayudar a los demás. Bueno, pues un sanador, ¿no? Que él también tiene un conflicto y un problema. Y se encuentra con una persona a la que ayudar. Y ahí está. Y para mí eso era una... En el momento además en el que estoy, me parecía que era un acicate, una cosa que me iba a ayudar. Y que lo podía hacer con gusto y creo que así fue. Me veo y me gusta que lo que pensaba lo he conseguido. Es un personaje que tiene poca coherencia, en el sentido de que está lleno de contradicciones. Entonces, si me dices que es coherente, me siento halagado, porque es fusionar todas esas contradicciones que había en él. La lucha interna tenía muy poco espacio para contar eso. La lucha interna, el fracaso de vida, el amor que siente por un niño al que tiene que cuidar en su colegio, porque él es un psicólogo. A la vez tiene sentido del humor, a la vez es retraído y es un personaje tímido. Y sobre todo ama, pero no tiene ningún derecho a amar desde donde está. Entonces todo eso hacía un conglomerado en el que si me dices que hay coherencia, pues bueno, porque a mí me parecía que estaba hecho como a raya, ¿no? Ahora, cada escena dibujaba una cosa por separado. Si están todas unidas, pues me parece que es un trabajo realizado, por lo menos, un objetivo hecho. ¿Qué le diríais al público para que vaya a ver la película? ¿Quieres que lo diga yo? Dile tú. Te has quedado vacía con las FAR, ¿eh? No, es que me había sido... yo qué podría decir, que yo creo que es una historia que habla de pulsiones humanas muy, muy profundas, ¿no? Es una historia que habla no solo de venganza, sino también de amor, y creo que eso es importante. Y bueno, que ojalá vayan todos y la disfruten. Es una película a la que le hemos metido mucho amor nosotros haciéndola. Y yo creo que eso se respira en cada plano. Bueno, yo creo que es una película que transita los límites de las pasiones más humanas, reconocibles, pero por otro lado de experiencias que no hemos tenido afortunadamente, y que nos pone en el lugar de gente que tenemos muy cercana, del dolor, y que nos puede pasar en cualquier momento. Nos ayuda a tener una mirada sobre la vida muchísimo más ponderada que la de esta indiferencia en la que estamos instalados. Nos ayuda a la reflexión, pero tiene eso que decía ella, que creo que es la clave de la película, es que aunque empieza con una historia de dolor y tal, tiene una clave, que es la clave de la esperanza, que es ni más ni menos que el amor con todas las letras, no el amor hacia otra persona solo, el amor a los demás y a todo. Pues muchas gracias. Gracias. A ti. Enhorabuena.